El capítulo 1 de Mateo presenta una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y todo el capítulo 1 va a referirse a responder esa pregunta. Entonces, lo que habla Mateo 1 es explicarnos la procedencia, el origen del Señor. Pero para explicarnos la procedencia de Jesús, hace un listado genealógico. ¿Qué es una genealogía? Una genealogía es un listado de nombres de descendientes, de personas que pertenecen a mi linaje. Es decir, usted puede hacer un árbol genealógico y comenzar a decir: es que mi papá se llamó de tal manera, el papá de mi papá de tal forma, e ir hacia atrás, e ir buscando el origen más primitivo, más antiguo que usted puede tener. ¿Quién de los que estamos aquí presentes nos enorgullecería saber que nuestros padres fueron asesinos, fueron personas de mala reputación? A la gente lo que le gusta es saber que son hijos de gente de alcurnia, de prestigio, gente que tiene algún tipo de clase social. Muchas veces en los matrimonios de gente muy adinerada predomina esa selección, ¿verdad? De casarse con familias que tienen también la misma posición social. Cuando uno analiza la cuestión del matrimonio como tal, una de las cosas que sí es relevante es esa condición social. Muchas veces matrimonios que se han suscitado de personas con mucho dinero y personas que tal vez no tienen esa gran cantidad de masa económica han fracasado, porque suele pasar que los que tienen un poquito de plata se casan con gente de plata. Entonces, en el mundo predomina el prestigio, predomina el hecho de que ser descendiente de gente famosa, de gente que tuvo apellido, que tuvo algo que ver en la historia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted tiene a Jesús y se da cuenta que en el linaje de Jesús hay prostitutas, adúlteras y mujeres de mala reputación? ¿Ah? Entonces nos atrae, nos llama la atención, porque ninguna genealogía tiene nombre de mujeres, porque las mujeres en el mundo judío no importan. Las mujeres en el mundo judío no son relevantes. Lo que es importante son los varones, porque los varones dan la descendencia. Los varones son los importantes en las familias judías. Entonces, ¿qué es lo relevante de esta genealogía? Que aparece el nombre de 5 mujeres. 5 mujeres. En medio de 40 hombres aparecen 5 mujeres. Y uno se pregunta: ¿por qué Mateo involucra nombres de mujeres si las mujeres y quizás ¿por qué hizo esto? Es la pregunta, porque saltan a la luz y el listado aparece ahí, de los versículos 2 hasta el versículo 6, primera parte, 6a. Ahí está el nombre de las mujeres que pertenecen al linaje de Jesús. Uno pretendería que en el linaje de Jesús solo hubiera gente famosa, que solo hubiera gente heroica, que solo hubiera personas de gran alcurnia, de gran prestigio. Pero no, en la genealogía de Jesús hay mujeres de mala reputación, hay mujeres que no merecen estar ahí. Y uno se pregunta: ¿por qué? La respuesta es que estas mujeres son como nosotros. No son diferentes a nosotros, son similares a nosotros en muchos sentidos. Pero para poder iniciar nuestra reflexión del día de hoy, quiero decirle que la genealogía de Jesús tiene una cantidad de nombre de hombres, porque Mateo lo que está queriendo es relacionar la vida, el nacimiento de Jesús con las tradiciones más antiguas de Israel. Y por eso comienza la genealogía hablando en el versículo 2: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. ¿Por qué? Porque la genealogía viene desde Abraham hasta Jesús. Pero mire bien, la genealogía tiene 3 etapas.
La primera etapa es de Abraham al rey David, del rey David a la deportación babilónica y de la deportación babilónica hasta el nacimiento de Jesús. 3 etapas de la historia. Diga conmigo historia. ¿Por qué entonces pone Mateo a estas mujeres? Lo que quiere mostrarnos Mateo es que la historia continúa. Dios es el rey del mundo, pero también de la historia de todos nosotros. Su vida, sus decisiones, sus errores, sus aciertos, sus victorias, sus decadencias, su oscuridad y su luz, todo está en las manos de Jesús. Todo. Entonces, si Mateo nos presenta a estas mujeres, es porque algo bueno hay detrás de todo. Cuando yo estudié teología, a mí lo que me dijeron es lo que yo les estoy diciendo ahorita. Que estas mujeres eran prostitutas, que estas mujeres eran adúlteras, pero momento. Cuando usted examina el nombre de las personas que aparecen aquí, no solo las mujeres tienen mala reputación, hay hombres ahí de mala reputación también. Imagínense David, un asesino. De tal manera que cuando usted lee la última parte del versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de, oiga, de la que fue mujer de, ¿por qué no dice Betsabé? Si todos aquí sabemos con quién se metió David. Pero ¿quién fue el que se metió con ella? Fue David. ¿Y qué hizo David? David mató, asesinó, mintió, se involucró con una mujer que no era de él, la embarazó. Entonces, la historia de las mujeres no es tan diferente a la historia de los hombres. Y las fallas de los hombres no son tan diferentes a las fallas de las mujeres. Pero, ¿cómo podemos nosotros comenzar esta historia? Vaya, hablemos con claridad. ¿Cuáles son el nombre de estas 5 mujeres? Primero, la que aparece llevando el desfile de las ancestras de Jesús es nada más y nada menos que Tamar. Versículo 3, Tamar, ella es la primera, la que viene encabezando el desfile. Entonces, Tamar es una mujer mala. Así me lo dijeron a mí. Segundo nombre, abajito en el versículo 5, Salmón engendró de Rahab. ¿Quién es Rahab? La mayoría de los que estamos aquí, que hemos leído el libro de Josué, nos topamos que en los primeros 3 capítulos aparece el nombre de Rahab. ¿Quién es Rahab? Una prostituta. Tercer nombre, creo que dice, Salmón en el 5 engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Y quién es Ruth? Una viuda pobre. Pero Ruth no es prostituta, pero viene de un pueblo que es lo peor del mundo, los moabitas. Ella viene de una raza de personas detestadas por Israel. O sea, no solamente es ella la detestable, sino que es toda la raza de Ruth la que es detestable para Israel. Esa es la cuarta. La tercera, perdón. Y el cuarto nombre es cuando se menciona a la mujer de Urías, que no quiso, el escritor no quiso poner Betsabé, no lo quiso hacer. Porque mire cómo lo pone. ¿Mujer de quién? Bueno, esta que no se casó con David. ¿Cómo no? Pero después se casó, ¿verdad? Pero fue mujer de Urías, porque primeramente era la mujer de Urías. Y David se robó a la mujer de Urías. Y el quinto nombre es María. En el verso 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado
Listo. ¿Y ella qué, pastor? Si ella es una mujer digna, correcto, pero ¿qué te parecería que de un día para otro una mujer desposada, una mujer que tiene compromiso con otro varón, queda embarazada y no es de quien está desposada, sino que es de otra persona o ser? Entonces, María tiene que bregar con el hecho de que hay personas que se van a dar cuenta que ella quedó embarazada antes de casarse, de poder consumar el matrimonio con José. Y por eso es que el verso bíblico dice, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Pero era como aquello de que, bueno, y entonces, ¿quién es el papá del niño de María? Porque vea lo que dice el 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Pero ¿qué pasó? No dice que José lo engendró. En las otras anteriores declaraciones, mire lo que dice el versículo número 13. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud y Elequín, Elequín a Azor, Azor engendró a Sadoc. Mire el 15, Eliud engendró a Eleazar. Todos engendran menos José. Y entonces esta María, ¿de dónde salió embarazada? Esa es la pregunta que hace el lector. Todas tienen un pasado, podemos decir, podemos decir un pasado malo. No, le voy a dar esa percepción. Si usted se quiere quedar con la teología vieja de decir, es que todas estas son malas mujeres, pues entonces está equivocado, porque si usted lee con mejor atención, usted se va a dar cuenta que lo que define a estas mujeres es la tragedia. Todas experimentaron tragedias en sus vidas, tragedias dolorosas, tragedias difíciles que les obligaron a tomar decisiones por su vida. Entonces, yo quiero quitarle a usted esa mentalidad de irse por encima de las cosas, porque muchos de nosotros así somos. Vemos a una persona y dimos, este es el amante, es que este es fulano, hace esto, o miente, o estafa, y nos quedamos por encima. Pero cuando vamos dentro, cuando nos detenemos en la lectura bíblica y comenzamos a sacar el entretejido del texto bíblico, nos damos cuenta que hay más. Diga conmigo, hay más. No podemos encerrar a una persona en un estigma. No podemos encerrar a una persona en algo pequeño. Tenemos que ir más allá. Y entonces, pastor, ¿qué me quiere decir? Bueno, lo que le quiero decir es, primero, veamos quién es esta Tamar. Tamar, en Génesis 38, aparece como una mujer que ha sufrido. ¿Por qué? Ella se casó con un hombre llamado y falleció. Entonces, mire qué difícil. La pobre Tamar se casa con y le sale malo porque se le murió se le murió. Y entonces Judá, el suegro, le dijo a Tamar, te voy a dar otro de mis hijos, te voy a dar a Onán. Viene Tamar y se casa con Onán, pero Onán era malo. Él tenía que casarse y tener hijos con Tamar. ¿Y qué dice la Biblia? Génesis 38, véalo. Génesis 38. Mire lo que dice el verso 4. Génesis 38, 4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Ese es el esposo de Tamar. Pero ¿qué sucede? Mire abajito, dice el verso 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. ¿Qué hacía Onán? No quería darle hijos a Tamar. Pero eso nadie lo sabía.
Solo lo sabían ellos dos. Solo lo sabía Onán y Tamar. Entonces, cuando era momento de embarazarla, él vertía en tierra y no podía embarazarla. Pero eso solo lo sabía Tamar y Onán. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Como los dos eran malos, y Onán, Dios mató a Onán y a Entonces esta es una mujer que ya estuvo con dos hombres. Ella es buena. ¿Quiénes son los malos? Los varones. Pero nadie sabe. ¿Qué es lo que sabe la gente? Que ella mata a los varones. Que ella es una mala mujer. Esta representa todas aquellas que tienen una fama y que de repente tuvieron una relación o tuvieron una situación de fractura con una persona y de repente tal vez tuvieron la oportunidad de volver a tener otra relación. Pero ¿qué sucede? Es que lo que sucede es que ella es recta, pero los hombres no la saben apreciar. Y Dios le mató ya dos varones. Entonces, cuando ella llega donde su suegro y le dice: mire, Judá, se me murieron ya dos, porque usted solo hijos malos, pícaros tiene. Y le pidió que le diera el tercero. ¿Y sabe qué hizo Judá? No te voy a dar otro hijo porque vos sos mala, vos sos mujer mala. Eso es lo que pensaba. Pero ¿quién eran los malos? Los hijos. Tamar no tiene la culpa. Tamar no tiene la culpa de eso. Pero mire cómo Dios obra. ¿Por qué puso a Tamar ahí? ¿Por qué mencionar a Tamar? Porque Tamar, como su suegro, la despreció. Ya no le dio otro hijo. Ella se vistió como prostituta y el suegro, en una de esas vueltas que hacía, la vio y no reconoció que era nuera. Se acostó con ella, tuvo relaciones y la embarazó. Puro tener un hijo de un suegro, ese es un desastre. Pero ¿cuántos aquí no han vivido así? Que de repente, nos metimos con una persona, tuvimos un hijo allá y de repente nos volvimos a casar y tenemos de dos familias. Ella se vistió como prostituta. Pero ¿por qué se vistió como prostituta? Porque él era injusto, Judá era injusto, el suegro era injusto, porque él tenía que darle otro hijo. Pero él no quiso, porque él pensó que ella era mala. Y mire, podemos sacar listados de personas que se les hace fama y gente que tiene mala fama y gente que ya tiene cierta edad y dice: no, es que cuídese de esta persona, es que esta persona puede hacerle daño. Usted no sabe nada. ¿Sabe qué tenemos que admirar de Tamar? Que no se quedó quieta, sino que ella, sabiendo la ley, fue y la hizo cumplir la ley. Y su suegro tuvo que embarazarla y de ahí surgió un hijo. Bueno, surgieron dos. Pero ¿sabe qué es lo que vemos? Que muchas veces la historia se detiene. ¿Por qué? Se nos detiene porque hay una mala pareja. Se nos detiene porque hay un divorcio. Se nos detiene porque hay una separación. Se nos detiene porque nosotros queremos lo mejor, pero de repente hay gente que toma malas decisiones y se mete con personas que no debe. Pero ¿sabe qué es lo que nos enseña este texto en Mateo? Nos enseña que aunque las cosas estén detenidas para nosotros, Dios todavía tiene más para nosotros. Y no tenemos que detenernos. Si fracasaste en una relación, si tuviste un hijo, si por cualquier razón se te arruinó una relación, continúa la vida, porque Dios está usando tus errores para hacer algo bueno. Tal vez tienes hijos de otro matrimonio y tal vez embarazaste ya a otra pareja y tienes hijos de dos parejas. Pero pastor, es que eso es malo. No, hombre, usted continúe. No tenga más hijos, eso sí. Pero ¿qué nos enseña esto?
que Dios se glorifica hasta en nuestros peores desaciertos. Ningún hijo que se haya tenido fuera de matrimonio o dentro de matrimonio tiene maldición. Todos son herencia de Jehová. Y Dios tiene una promesa para todos los hijos que tengan, para los que están dentro y fuera. Al contrario de eso, las historias de los hijos que menos apoyos han tenido, las historias de los hijos que menos padres han tenido, son los hijos que más han salido adelante y los que más orgullo han traído a los padres, porque Dios tiene misericordia hasta de nuestros errores. Dios continúa la historia. No te detengas. Tal vez estás en una situación parecida, con una reputación difícil, pero Dios obra en la vida de nosotros, hasta en nuestras malas reputaciones. Continúa la historia y continúa la descendencia. Y Dios trae bendición y ocupa nuestros peores desaciertos para decirnos: tú te equivocaste, pero yo de eso voy a hacer algo bueno, porque soy Dios. Soy fiel. Para ti tal vez la vida terminó, pero para Dios no. Pastor, yo estoy solo, estoy sola. Continúe la vida. Tal vez tienes que continuarla. Pero, ¿qué les quiero mostrar? Esa es la primera. Veamos la segunda. Se llama Rahab. Ella no se disfrazó de prostituta, era prostituta. ¿Y qué hizo Rahab? Cuando entraron los israelitas a la tierra prometida, Rahab fue astuta. Diga conmigo, astuta. Ella no era de Israel, era extranjera. Pero ella vio que en el pueblo de Israel había bendición. Entonces, cuando los israelitas entraron a Jericó, ella ocultó a los espías de Israel. Si ella hubiera hablado, los de Jericó hubieran asesinado a los espías. Pero ella fue una mujer sabia. ¿Por qué? Sí tenía mala reputación. Porque en las familias muchas veces hay conductas que se repiten. Hay conductas que se vuelven a dar. Tal vez no es la prostitución, puede ser el alcoholismo, la droga, puede ser la homosexualidad. Y no es que sean maldiciones. Es que las cosas vienen en la familia. Pero ¿sabe qué? Hermanos, en nuestros hogares puede haber tantas cosas ocultas. En nuestros hogares puede haber tantas cosas escondidas. En nuestros hogares puede escucharse historias de abuso sexual, historias de cosas que se tapan, que se tratan de ocultar. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo le puedo decir una cosa. Cuando usted se pone firme, se agarra de la mano de Jesucristo, no importa el pasado de quien sea, porque Dios rompe toda maldición y el futuro viene en bendición para nuestra familia. No importa lo que haya habido atrás. No importa lo que haya habido atrás. Dios toma la historia negativa, Dios toma la oscuridad de nuestra vida y la vuelve luz. Y la vuelve luz de bendición para nuestras generaciones. No tienen por qué vivir en maldición. No tienen por qué vivir en maldición. Rompamos esas desgracias. Rompamos esas condiciones de vida. No hagamos que nuestros hijos sigan una conducta de maldición. Lejos de eso, impongámosles manos, oremos por ellos. Pero hay que romper maldiciones, esquemas. ¿Sabe qué es lo que admiramos de Rahab? Tenía una mala vida. Pero el día que ella dijo hasta aquí, nunca más volvió a tener otro varón, más que solo a un hombre, a su esposo. Vea lo que dice Mateo 1. Solo a su esposo. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. 5. Salmón engendró de tuvo una vida oscura. Todo el mundo sabía que fue una prostituta. Pero ella hizo un compromiso con los espías. Les dijo:
déjenme vivir a mí y a mi familia, llévenme con ustedes, porque he conocido que en ustedes está el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios que cambió la historia, el Dios que abrió el mar y que sacó a Israel de Egipto de la esclavitud. Esta mujer no era judía, esta mujer no era israelita, pero sabía dónde estaba la bendición, sabía dónde estaba la bendición. Oiga bien, hermano y hermana, después de tener una vida y una historia difícil, usted tiene que buscar dónde está la bendición. Usted tiene que buscar dónde está la bendición. Usted sabe perfectamente, así como esta mujer Rahab le dijo a los espías: yo sé que el Dios de ustedes es el que los liberó de Egipto. Yo sé que el Dios de ustedes es el que partió el mar en dos. Y yo sé que el Dios de ustedes es el que les va a dar la tierra. Esta mujer no era judía, no era israelita, pero ¿saben qué? Sabía dónde estaba la bendición. ¿Y sabe lo que la salvó? La salvó el seguir adelante y decir: yo quiero estar donde está la bendición. Ella se acercó al Dios de Israel, a Jehová. Ella se acercó al Dios de Israel y fue bendecida porque Dios le dio un esposo, y ese esposo se llamó Salmón. Salmón la embarazó y pasó a ser parte del linaje de Jesús, porque ella decidió no acostarse con otro hombre más. Tal vez hay varones aquí que su único problema es que ha sido un hombre promiscuo. Tal vez lo que tienes que hacer es detenerte y decir: ya no más, ya no voy a jugar, me voy a casar, voy a tener compromiso. Tal vez tu vida está complicada porque te estás separando, te estás divorciando, pero tenés que decir: hasta aquí. Así como mi hermano que dijo: hasta aquí viene la maldición, hasta aquí rompemos esa maldición. ¿Por qué? Porque cuando Rahab encontró al pueblo de Israel, encontró un hombre que la amó, a Salmón. ¿Sabe qué significa Salmón? Diga conmigo: recompensa. Cuando uno sabe esperar, cuando uno se detiene y dice: ya cometí demasiados errores, Dios te recompensa por tus errores. Cuando tú te detienes, cuando tú paras y cuando tú quieres hacer algo nuevo en tu vida, cuando tú quieres cambiar de destino. ¿Qué hizo Rahab? Se fue con los de Israel y Israel la recibió como parte del pueblo. ¿Sabe? Esta mujer perseveró, no se quedó quieta, buscó la bendición de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tal vez te ha pasado lo mismo que esta mujer, una historia similar. ¿Qué tienes que hacer? Busca la bendición de Dios, busca la palabra, busca las predicaciones, busca el estar en las cosas de Dios. Comienza a tener una historia diferente, comienza a hacer que Dios te levante, porque Dios te va a dar una nueva dignidad. Dios te va a levantar, Dios te va a dar una nueva dignidad. Y así como la dignidad, te va a dar también un esposo, una recompensa. Pero la recompensa más grande no es un hombre ni una mujer, la recompensa más grande es Dios. Rahab supo detenerse. Hay que saber dónde parar. Yo admiro esos hombres y mujeres que dicen: hasta aquí, esta es la última cerveza que me voy a tomar. Hasta aquí, con esta es la última mujer que voy a acostarme. Con este es el último varón que me voy a acostar. Ya no más, ya no más, ya no más. Paremos. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu historia. Pero no puede si tú sigues escogiendo más. Porque tú te equivocas, pero Dios nunca se va a equivocar. Él sabe qué persona traerá a tu vida. Rahab nos enseña que esta mujer era una prostituta. Pero lo que nos demuestra es que si podemos detenernos, si podemos parar, Dios está dispuesto a darnos un salmón. ¿Y qué es un salmón? Un nuevo futuro. No te mereces nada. No te mereces nada porque ya pasaste la cuarta, la rompiste. Pero Dios tiene un nuevo futuro para ti. Dios tiene un nuevo futuro para nosotros. Dios tiene un nuevo futuro para los que quieren creer en Él. Dios tiene un nuevo futuro para los que quieren hacer algo nuevo en su vida. Dios te dará una recompensa. Diga conmigo: Dios te dará una recompensa. Téngase, pare, reflexione, tome decisiones, que Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Tercer nombre, esta es más conocida.
Mire lo que dice el versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Este es la llamada Ruth, la moabita. Ruth tuvo una historia un poco difícil. Se casó con un hombre de Israel y quedó también viuda. Ella perdió a su esposo, pero la historia de Ruth es un libro compuesto en el mismo Antiguo Testamento. Nos cuenta algo maravilloso de Ruth. Ella tuvo que decidir a quién seguir. Ella tuvo que decidir a quién seguir. Tenía una suegra. Ella quedó viuda bien joven. Y su suegra Noemí le dijo: Ruth, ve y escoge otro hombre, porque yo ya no te puedo dar más hijos. Pero Ruth no quiso buscar otro hombre, sino que ella decidió quedarse con Noemí, su suegra. Noemí era una mujer amargada. Dice la Biblia que cuando ella llegó nuevamente a Belén, a la casa de pan, la gente se acordaba de ella y decían: esta que no es Noemí, la que se fue con su esposo y sus hijos de la casa de Belén y se fue buscando otra tierra extranjera. Y miren cómo regresa ahora, regresa sola, regresa sin su marido, regresa sin sus hijos. Diga conmigo: regresa vacía. Eso es lo que pasa cuando te apartas de la casa de pan. Queda vacío. ¿Cuánta gente ha quedado sin fuerzas? ¿Cuánta gente por irse al mundo ha ido a conocer una vida donde los han dejado totalmente sin nada? Perdiste cuántas cosas, perdiste tu familia, perdiste las bendiciones. Noemí perdió todo, pero al perder a su marido y perder a sus hijos, Noemí regresó a su tierra y ella le decían: esta es Noemí, la que se fue llena, pero ahora regresa vacía. Así es muchas veces la vida. Por un tiempo estás lleno de bendiciones, lleno de dinero, lleno de prosperidad, pero por otro momento, por tus malas decisiones, quedas totalmente desvalijado. Así pasa, así sucede, así sucede la vida, así es. La vida te llena muchas veces de muchas cosas y te termina desvaciando, pero por tus propias decisiones. ¿Por qué? Porque se te olvida que nunca te tienes que apartar de la casa de pan. La casa de pan es la casa de bendición. La casa de pan es Jesucristo. ¿Para qué te apartas si allá afuera no hay nada que ir a buscar? Fuera de Cristo no hay nada. Pero esta mujer Noemí le decía a las mujeres: no me digan Noemi, díganme Mara. En hebreo Mara significa amargura. Ya no me digan Noemí, dulzura, díganme amargura. ¿Cuánta gente hay aquí que por los problemas de su vida tienen ratos de no sonreír, tienen amargura en su vida, resentimientos, rencores? Hay gente, hermano, que no quiere perdonar. Hay gente que está llena de odio en su corazón. Hay personas que están llenas de cascajo por todos los problemas de la vida. Pero ¿sabe lo único bueno que Noemí traía de haberse alejado? Traía a su nuera llamada Ruth. Y Ruth le dijo a Noemí: Noemí, yo puedo buscar otro marido, yo puedo buscar otro esposo, pero no voy a hacer eso. Voy a estar contigo. Y ahí se cita aquel versículo precioso donde Ruth le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será Dios. Eso es lo que tiene que hacer usted. Eso es lo que tiene que hacer usted. ¿Y qué tiene que hacer? Si la vida te desvalijó, si las situaciones te llevaron a una crisis, ¿qué tienes que hacer? Regresa a la casa de pan. Pero sabe, Ruth no se dejó amargar la vida por su suegra y tomó la mejor decisión. ¿Sabe por qué? Porque Ruth se puso a mantener a su suegra. Y eso es algo tremendamente grande. Porque aquí hay un montón de mujeres que mantienen sus familias. Aquí hay un montón de personas que son el sostén y dicen: no, yo no me voy a ir por el camino fácil. Yo puedo tener varias malas decisiones, pero yo voy a buscar a Dios. Yo no voy a buscar más derrotas.
Yo no voy a buscar ser más la burla de las personas. Yo voy a buscar a Dios. Porque yo sé que en la casa de pan yo nunca seré avergonzado. Y sabe que en la casa de pan Dios tenía preparado algo especial. ¿Por qué? Muchos aquí son como Ruth, que valen lo que vale 3 hombres. Hay personas que valen su peso, porque es gente aguerrida, es gente, hermano, que son gente trabajadora, son gente que le hace frente a levantarse temprano y hacen el esfuerzo y limpian, van, ganan poquito, pero van ahorrando y con lo poquito le van pagando los zapatos a los hijos. Hay gente así, como Ruth, que no se permiten a sí mismos vencerse, aunque la vida los dejó vacíos, aunque los problemas los dejó vacíos. No se amargan, sino que continúan la historia, porque Dios es un continuador de historias. Y muchas veces, aunque lo perdas todo, Dios es capaz de sacarte de la bancarrota y seguir adelante contigo. ¿Sabe? Ruth encontró a una persona llamada Booz. Y Booz, yo siempre he pensado que Booz era gordo, fíjese, no sé por qué. Porque Booz era buena onda. Era buena onda. Desde que vio a la Ruth, bonita la moabita, dijo, ah, no, hombre, esta no es de mi pueblo, está chula la mujercita esta. Pero, ¿qué le dijo a sus hombres? Déjenle la cabilla de trigo que ella la recoja. Oh, era un hombre misericordioso. La bendecía, la ayudaba. Y sabe, Ruth se casó con Booz. En Booz encontró Ruth la bendición de Dios. Porque muchas veces no la vas a encontrar en otros hombres ni en otras mujeres. Solamente la vas a encontrar en Jesucristo, que es la casa de pan. Dios tiene voz para nosotros. Porque llega un momento en la vida que todo lo que se te quitó, Dios lo multiplica en tu vida y dice, toma, aquí te doy. Aquí vas a ir. ¿Cuánto tiempo quisiste ir a Estados Unidos? Aquí está la visa. ¿Cuánto tiempo quisiste trabajar? Aquí tenés tu trabajito. ¿Cuántas veces quisiste tener tu familia? Aquí está tu familia. ¿Por qué? Porque cuando usted se sabe portar fielmente con Dios, Dios no lo deja avergonzado. Ruth encontró a Booz y en Booz encontró la bendición de Dios. Él era la bendición del Señor. Tal vez la vida te ha dejado en amargura. Tal vez la vida te dejó en una situación difícil. Dios está dispuesto a devolver porque Dios restaura. Y aunque lo hayamos perdido todo, Dios está dispuesto a devolver. Y aquello que perdiste, Dios lo va a regresar. Tal vez perdiste la sonrisa, tal vez perdiste la alegría, tal vez perdiste mucho en tu vida. Pero Dios no se queda con nada cuando tú eres fiel con Él. ¿Qué hizo Ruth? Siguió al pueblo verdadero de Dios. Y ella encontró en eso la bendición. ¿Pero qué hizo? Trabajar, esforzarse. Pastor, ¿qué me está diciendo? Por cualquier situación has pasado crisis. Trabaja, esfuérzate, sé honesto. No te corrompas. No busques las decisiones sencillas y fáciles. Busca a Dios, porque Él tiene la recompensa para tu vida. Para terminar, la última mujer que no se dice el nombre es Betsabé. Y esa forma de decir de la que fue mujer de Urías, lo que significa es que Dios recuerda nuestros errores, porque Dios siempre va a tener en cuenta nuestras fallas. Usted ve ahí en Mateo 1, versículo número 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Por qué dice mujer de Urías? Para que no se olviden, para que no se olviden que los errores están en la mente de Dios. Todas nuestras peores fallas están en la mente de Dios. Pero sabe, David violó el mandamiento de no adulterar. Violó el mandamiento de no matar. Porque cuando vio a tremenda mujer, la codició, la mandó a traer
Cuando dice el texto que Betsabé se lavó, en el hebreo lo que quiere decir es que había terminado su periodo menstrual y habían pasado los días de su periodo menstrual. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaba embarazada de Urías, sino que es David quien la embarazó. Ellos se lavaron, pero el pecado quedó marcado en sus conciencias y en la mente de Dios. ¿Y qué sucedió? La embarazó y quiso tapar y ocultar todo. Y Betsabé colaboró en tapar las cosas. Hay mujeres que se han acercado a mí en alguna ocasión y me dicen: pastor, es que yo no sé, este hijo, yo no sé de quién es. Esas cosas quedan escondidas, solo guardadas en la mente tuya y en la mente de Dios. Pero ¿qué nos quiere mostrar esto? Que aunque los errores quedan marcados en la historia, que aunque las malas decisiones quedan marcadas en la mente de Dios, Dios tiene misericordia. Y Él, hermanos míos, aunque tengamos en nuestra vida cosas tan difíciles y marcadas, Él tiene dispuesta la gracia para perdonarnos. La gracia llega y la gracia es más grande que mi oscuridad. La gracia es más grande que mis errores. La gracia es más grande que mis pecados. La gracia es más grande que mi oscuridad. Aunque mi vida haya estado llena de cosas ocultas y de cosas oscuras, Dios la saca a la luz y me dice: no te preocupes, porque aunque has pecado, yo estoy dispuesto a tener misericordia y perdonarte tus pecados y darte bendición aunque pecaste. Ese es nuestro Dios. Y aunque somos pecadores, Él persevera y nos perdona. Se murió el niño, pero después de ese niño nació Salomón. ¿Sabe qué hizo Betsabé? Betsabé aparece en Samuel como una mujer que fue usada sexualmente, porque David solo la usó y la embarazó. Pero en Reyes, primer libro de Reyes 1, aparece como una mujer aguerrida. ¿Sabe por qué? Porque el David era loco. David quería tener, mire, quería tener esposa en una mujer, amante en otra mujer y amiga en otra mujer. Un hombre de Dios debe de tener esposa, amante y amiga en su propia esposa. Y usted como esposa debe ser amante, esposa y amiga de su marido. Pero Betsabé, ya por morir David, le fue a decir: mira, David, ¿te acordás que yo tengo un hijo tuyo? Y este bicho tiene cara de dundo, pero vos prometiste que lo ibas a hacer rey. ¿No es eso lo que hacen las mamás? Que les ha tocado criar hijos solas. Ahí andan empujando los monos: metete en clase de música, metete en clase de fútbol, metete en clase de vago, porque el problema es que muy solo vagos hacemos, va. Y las mamás se ponen las pilas para que los hijos no caigan en otros errores y los ponen a estudiar inglés y los ponen aquí, pero la mamá sigue empujando, la Betsabé siguió empujando. ¿Por qué? Porque ella sabía que un error en la vida no detiene la misericordia de Dios. Los errores de nuestra vida no van a detener la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué? El hijo que empujó Betsabé: vaya mono, anda ponete enfrente de tu tata, que te dé herencia. Porque este Salomón tenía un su hermano que era más loco, que llamaba Adonías. Pero sabe, David escogió a Salomón porque él le había prometido a Betsabé que Salomón iba a ser el rey. Así son las madres solteras y las que crían hijos solas, con todo. Dele, dele. Y esos monos tienen bendición de Dios. Pero ¿sabe qué me admira? Que la historia continuó. Después de todo eso, de toda esa descendencia, vino José y después se casó con María. Dios, a través del Espíritu Santo,
quiso concebir a María, a Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir entonces estos 5 nombres? Que hasta en las peores tragedias de la vida, Dios tiene el control de nuestra vida. Y aunque nuestras vidas pueden ser muchas veces parecidas a la de Tamar, porque a veces hemos tenido que hacer cosas feas. A veces nuestra vida se parecen a las de Rahab, porque a veces tenemos tal vez una vida un poco destruida, pero un día decimos hasta aquí. O puede ser como la de Ruth, que le tocó vivir las peores cosas de la vida, la amargura total, solo cosas malas le pasaron, pero Dios le mandó un Salomón, un Booz, que le recompensó y le bendijo, igual que a Rahab. O puede ser su historia como la de Betsabé, errores que han quedado ocultos, escondidos, que tal vez solo usted sabe, pero Dios también lo sabe. Pero no importa cuál haya sido tu situación, o que te hayan tratado de ser un hijo ilegítimo, como pudieron haber tratado a Jesús, porque muchos sabían que probablemente José no era el padre de Jesús. Yo no sé cuál es tu historia, pero lo que yo sí te puedo decir es, Dios ocupa los peores errores para glorificarse en nuestra vida. Y aunque vengamos de una vida difícil y complicada, Dios siempre tiene una promesa para cada uno de nosotros. Y esa promesa es Jesucristo. Sigue adelante, continúa, y aunque te detengas en muchos problemas, no te preocupes, porque Dios es el Dios de la historia, que progresa en la historia, que bendice en la historia y que está dispuesto a levantarnos aún nuestros peores errores. Dios se glorificará. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tal vez hay alguna persona en esta tarde que necesita recibir a Cristo como Salvador personal.